Aleluya, amén, amén. ¿Cuál es el versículo más conocido en todo el mundo mundial? Aleluya, fenómeno. Pero no voy a predicar de ese hoy. ¿Cuál es el versículo que todo el mundo conoce? Salmo 91, Juan 3:16. ¿Quién más? Salmo 91 dicen por allá. ¿Alguien da algo más? El 23, también, Salmo 23. Versículo. Hoy voy a predicar acerca del versículo más conocido que sale en todas las películas. ¿El Salmo 23? Pues no. Juan 3:16. ¿Cuántos saben que Jesús vino a morir por nuestras vidas? Estábamos cantando anteriormente diciendo, tal cual soy. Dios está con nosotros tal cual somos. Dios nos ama tal y como usted y como yo somos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Ha tenido la tentación de levantar la mano, ¿no? Dile a que tiene a su lado, tienes cara de obra. Está en construcción. Estamos en construcción. Estamos en construcción, pero Dios siempre tiene más para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 3:16, un versículo sumamente conocido, pero para poner el contexto, Jesús vino para salvarnos, Jesús vino para librarnos de todo pecado, pasado, presente y futuro. Y eso es maravilloso, ¿sabes? Saber de que Dios nos va a perdonar. Pero eso no es una licencia, no es una autorización para que usted pueda vivir como le dé la real gana. Saber que Dios nos perdona porque Dios nos ama, eso tiene que hacernos vivir una vida de temor hacia Él. Y cuando hablo de temor, no me refiero a tener miedo, sino a vivir una vida queriendo agradarle a Dios en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Que Él le haya entregado su vida por nosotros, cuando no lo merecíamos y seguimos sin merecerlo, eso solamente tiene una palabra, y esa palabra es gracia. Es la gracia de Dios, es el favor de Dios. ¿Lo merecemos? No. ¿Cuántos recibieron alguna vez algún regalo sin que lo haya merecido? ¿Sí? ¿Usted levantó la mano? Cuente chisme. Ahí sí. El chisme no es bueno, pero entretiene. ¿Verdad? Es el amor de Dios que tiene por su vida y por mi vida. Y recibí ese regalo inmerecido. Tiene que provocar en nosotros, como digo, un cambio de actitud, un cambio de vida trascendental, que no solamente va a marcar nuestra vida, sino que va a marcar a todos los que están alrededor nuestro. Ahora sí, hablan conmigo su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Amén, ¿lo tienen todos? Sí, lo vamos a leer fuerte. Sí, vamos a intentar que sea compasado, no uno por allá y el otro por acá. A la cuenta de 3, despacito, no hace falta correr. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Señor por su bendita palabra. Amén. Aleluya. ¿Por qué Jesús dijo este versículo, esta palabra que todo el mundo conoce? ¿Qué fue lo que había? ¿Qué estaba pasando en ese momento? En Juan capítulo 3, 16 que acabamos de leer, el contexto es que Jesús recibe la visita de un hombre por sorpresa, o quizás no tan sorpresa, quizás fue una entrevista, una reunión ya pactada. Se trataba de un hombre llamado Nicodemo, un hombre que era fariseo, pero no era un simple fariseo, no era un simple religioso, sino era un hombre principal, era un hombre de los jefes, por decirlo así, de los fariseos. Era un hombre muy importante. Dice la palabra que
ese hombre fariseo, y usted ya sabe, ¿qué significa fariseo? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto anteriormente. ¿Qué dice? Apartado. Un fariseo era un religioso que no quería tratos con nadie, solamente trataba con los otros fariseos. Ellos se creían que eran perfectos porque cumplían la ley. Sobre todo ellos hacían énfasis en la celebración del Shabbat, en la celebración del sábado. Entonces ellos no querían tener ninguna comunión con nadie que no fuera como ellos. Si usted no celebraba las fiestas, usted era un impuro. Si usted tenía pecado, mucho menos poder sentarse con una mesa con usted. Así eran los fariseos. Ellos eran apartados, ellos se consideraban santos. Pero en esta situación, Nicodemo, este maestro de la ley, tiene una curiosidad y va a buscar a Jesús para charlar, ver qué estaba ocurriendo, porque Jesús ya llevaba años de ministerio, ya había comenzado, ya llevaba tiempo, ya había comenzado a hacer milagros, Jesús comenzaba a ser famoso, ya era conocido, mucha gente le seguía, mucha gente quería ver los milagros, mucha gente había recibido milagros de parte de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han recibido milagros de parte de Jesús? Dile a que tiene a su lado, tú eres un milagro. ¿Ve cómo cambia la cosa? Antes era un problema, ahora es un milagro. Entonces este hombre se acercó a Jesús de noche para hablar con él. Dice que era de noche. Algunos dicen que fue de noche porque al ser un líder religioso, él tenía miedo de que le vieran con Jesús. Jesús y los religiosos, los fariseos, siempre estaban en disputa. Los fariseos siempre querían llevarle la contraria, porque Jesús vino a desmontarle el chiringuito a los religiosos. Porque los religiosos llevaban la ley de Moisés a extremos donde ni ellos mismos podían cumplirlo, pero exigían que todos los hicieran. Y Jesús vino no para abolir, no para quitar la ley, sino para cumplirla, pero tal como Dios lo había hecho. La ley, los fariseos habían hecho 300, no me acuerdo el número, creo que 323 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay? 10 mandamientos. Ellos habían hecho 323 mandamientos. ¿Cuántos pueden cumplir los 10 mandamientos? ¿Usted puede? ¿Usted puede? ¿No? Ese que dice, bueno, el resumen, ¿no?, de los mandamientos es: ama a tu prójimo. ¿Cuánto ama a su prójimo? Y ahí incluye a la suegra también. Por eso no se puede cumplir. La cuestión es que los fariseos habían hecho tantas interpretaciones propias de la ley que era imposible. Pero ellos se jactaban, ellos se vanagloriaban de que ellos sí que eran santos, de que ellos cumplían todo. Y este hombre fue de noche a ver a Jesús, temeroso posiblemente porque si le ven con Jesús, le pueden quitar el cargo, le pueden separar, le pueden apartar de la sinagoga. Otros comentarios dicen de que posiblemente fue de noche porque en la noche es cuando ya está todo calmado, ya se puede aprender mejor, no hay interrupciones. Puede ser. No sabemos bien por qué. La cuestión es que este hombre tenía una necesidad. Y era la necesidad de conocer a Jesús y de hablar de Jesús. O hablar con Jesús, mejor dicho. ¿Cuánta gente se ha acercado a usted queriendo saber de Jesús? Gente que por un momento no quieren saber nada, pero cuando están a solas comienzan a hacerle preguntas acerca de Jesús. Ven que hay algo diferente en usted. Ve que usted no responde como los otros responden. Ve que usted actúa de una manera diferente. Y eso despierta puedo decir, la admiración o como mínimo la curiosidad. Y cuando uno comienza a compartir acerca de Jesús, es porque hay una necesidad en el corazón de alguien. Yo recuerdo cuando estaba en el trabajo, cuando yo entré en esa empresa, donde estuve trabajando 3 años y medio, ahí veían que era diferente porque alguien viene del mundo del transporte,
Bueno, es un mundo lleno de mentiras. Le dice al cliente que ya se está descargando y está todavía ahí. Lleno de mentiras. La cuestión es que cuando llamamos a los clientes para pedir información, mis compañeros no querían coger el teléfono para no dar la cara, entonces me tocaba coger el teléfono yo. Yo era el nuevo. Y dice, dile que no estoy. Digo, no, yo no miento. Yo no puedo mentir. No, pero dile que ya va de camino. Pero ¿cómo está el camino? Si está el camino aquí. No, pues dile que no estoy. Y yo cuando cogía el teléfono, ¿dónde está fulanita? Digo, aquí está. Y yo le pasaba el teléfono. Bueno, me hicieron la cruz. Me hicieron la vida imposible. Una compañera me hizo llorar, pero llorar. Me trataba como un perro. Me tiraba la documentación, me insultaba. Un día me dijo, es que te odio. Digo, porque sepas que no eres el único. La cuestión que después de 3 semanas, 4 semanas, aquellos que se reían, aquellos que se metían conmigo, aquellos que se burlaban, a cabo de 3, 4 semanas, estábamos en la oficina con la Biblia abierta y predicándole a Jesús. Porque todos tenían preguntas acerca de Jesús. ¿Y Jesús por qué esto? ¿Y si existe Jesús por qué aquello? ¿Y dónde está lo del infierno? Y hay gente que tiene curiosidad. Hay una necesidad. Hay una necesidad en el corazón. Y así como Nicodemo tenía una necesidad, a pesar de que era un conocedor de la ley, él quería conocer más de ese hombre. Que todo el mundo hablaba, que todo el mundo lo seguía y que hacía milagros poderosos. Él fue, en Juan capítulo 2, fue donde convirtió el agua en vino. Ese fue el primer milagro de Jesús, dicen los estudiosos, iniciando su ministerio. Ese fue el primer milagro y eso ya fue trascendental para que todo el ministerio de Jesús fuese conocido como un hacedor de milagros. Donde la gente, donde escuchaba que Jesús entraba, la gente acudía a Él porque Él traía sanidad, Él traía liberación. ¿Cuánta gente necesita de Jesús? ¿Cuánta gente está pasando por situaciones en su vida difíciles, complicadas, donde quieren tirar la toalla? Pero como estábamos cantando anteriormente, Jesús siempre está ahí. Quizás podemos pasar por valle de sombra de muerte, pero Jesús está ahí. Quizás podemos estar pasando por el fuego, pero Jesús está ahí. Quizás estemos pasando por momentos de turbulencias, de agua, pero Jesús siempre está ahí. ¿Sabes por qué? Porque uno de los nombres de Jesús es fiel y verdadero. Amén. Así que este hombre tenía hambre, tenía como mínimo la curiosidad de conocer a Jesús y comenzó a entablar esa conversación y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Ahora, imagínate a ese hombre curtido en la ley, conocedor de la palabra. Dice que, pero ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que alguien pueda entrar nuevamente al vientre de su madre? A veces da ganas de entrar dentro del vientre, después de tantos problemas y todo. Mejor con lo bien que estaba dentro de la barriga. Yo me acuerdo, ¿tú se acuerdas? Y Jesús le dijo, no se trata de ese nacimiento. El nacer de nuevo habla de un cambio en nuestras vidas. Habla de un cambio de mentalidad. Habla de un cambio de actitud. ¿Cuántos de aquí nacieron de nuevo? Ay, más les vale. Nacer de nuevo habla de cambiar actitudes que teníamos antes de conocer a Jesús. Lógicamente, hay un proceso. Hay cosas que rápidamente se cambian. Rápidamente lo dejamos. Hay cosas, actitudes que cambiamos de una manera extraordinaria, rápida, pero hay otras que llevan un tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Lleva su tiempo. Por ejemplo, algo que Dios es lo primero que toca en nuestras vidas es el orgullo. ¿Cuántos de aquí fueron orgullosos? Digo fueron. Amén, allá, ok, ahí. No, es verdad, yo busqué Google orgullo y salió una foto tuya.
¿Verdad? No sería que al lado está usted. Ciertamente, amados, Dios comienza a tratar nuestras vidas. Ese nuevo nacimiento viene a traer algo nuevo para nosotros. Pero ese cambio no es por nuestras fuerzas. Ese cambio viene por el Espíritu Santo de Dios. En el momento que usted reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, ocurre algo extraordinario. Hay una promesa. Y la promesa es el Espíritu Santo. Dice la palabra que usted es sellado con la promesa. Usted es sellado con el Espíritu Santo. En el momento que usted acepta a Jesús, entendamos esto. ¿Saben el sello de las vacas? Lo ponen en fuego y le ponen el sello. Dice, este pertenece a la ganadería de fulanito. ¿Sí? Algo similar. Fuimos sellados en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dice ese sello? Que usted le pertenece a Jesús. Y ese sello jamás, nada ni nadie se lo va a poder quitar. Jesús dijo, nadie lo puede arrebatar de mis manos. Usted le pertenece a Jesús. Pero sí que tiene que haber cambios en su vida. Ese nuevo nacimiento trae un cambio fundamental en nuestra vida. Y eso es por el Espíritu Santo de Dios y por su palabra. Usted quiere cambiar, lea la palabra. Usted quiere cambiar su mentalidad, lea la palabra. Usted quiere cambiar su actitud, lea la palabra. Pida al Espíritu Santo que traiga revelación de la palabra para que usted ponga en práctica la palabra y haya cambios en su vida. Amén. Ahora, ¿cómo puede un adulto entrar en el vientre de la madre? No es así. Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Cuando habla de nacer en agua, está hablando acerca de la palabra de Dios. Porque nacer del agua y el simbolismo que encontramos en la Biblia de la palabra de Dios es el agua. Y cuando nosotros nos purificamos con la palabra, el agua de vida, nos purificamos, hay cambios, hay actitudes, hay cosas que veníamos del mundo, con pensamientos del mundo, actitudes del mundo, que comienzan a cambiar nuestras vidas. Amados, si no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. ¿Estamos aquí o no? ¿Sí? Avanzo rápido, quiero llegar ahí a esta palabra. Entonces dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, tenemos una naturaleza de pecado a causa de Adán. ¿Cuánto conoce la historia de Adán y Eva? ¿Sí? ¿Quién pecó? ¿Quién fue el culpable o la culpable? ¿Quién fue? Eva, las mujeres, siempre las mujeres. Adán, ahora Adán. ¿Adán o Eva? La serpiente. Entonces, nacemos con pecado y es por eso que usted y yo necesitamos nacer de nuevo, nacer del Espíritu, que nos santifica y después somos sellados, como dije anteriormente, ¿no? Para Nicodemo esto era complicado de entender lo que Jesús le estaba diciendo. No lo entendía. Pero para que este hombre pudiera entender, Jesús comienza a recordar una historia, que encontramos en el Antiguo Testamento. Un tiempo donde el pueblo de Israel iba por el desierto y comenzó a rebelarse contra Dios. Y en esa rebelión comenzaron a aparecer serpientes en el desierto, mordían a los israelitas y ellos morían. Hubo una gran mortandad. Entonces el pueblo comenzó a quejarse de Moisés. Moisés fue a la presencia de Dios, le dice, Dios, ¿qué está pasando aquí? Se está muriendo tu pueblo. Y Dios le da la orden de construir una serpiente de bronce enrollada en un palo. ¿Sí saben esa historia? Pues si no saben, se lo estoy contando. La cuestión es que Moisés construye esa estatua, digamos así, de bronce, esa serpiente de bronce, y cuando el pueblo mirara, o era mordido por la serpiente, ellos miraran esa figura de serpiente, ellos iban a ser sanados. Eso es una figura de lo que Jesús viene a hablar ahora. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Ok. Dice Juan capítulo 3, verso 14, se lo voy a leer.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Volvemos a empezar. Juan 3:14 dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Para qué? Para que cuando miraran esa serpiente, ellos pudieran ser sanados. No es que la serpiente fuera milagrosa, era la fe que ellos ponían en el mandato de Dios de mirar esa serpiente de bronce para poder ser sanados. ¿Ok? Ahora, Jesús le dice, es necesario que de la misma manera tiene que ser el Hijo del Hombre levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Ahora vamos a analizar este versículo 16. Porque de tal manera. Este porque es una conjunción que viene a explicar algo que acontece anteriormente o después. Entonces, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le explica esta historia de Moisés, que Nicodemo era bien conocedor de ella, para poder explicar el amor de Dios. Porque ellos tenían simplemente a un Dios que le había rescatado en ese momento, pero no entendía que fue por el amor de Dios, a pesar de la rebeldía del pueblo de Israel. Y esto lo traemos a este tiempo, al día 2, estamos día 2, ¿no? De diciembre del año 2022. A pesar de nuestra rebeldía, Dios ha puesto algo delante de nosotros para con fe y por la fe poder mirar, poder creer y poder ser libre de nuestra maldad. Y esa es la cruz de Jesús. ¿Estamos entendiendo ahí? Estamos viendo la similitud, ¿sí? Entonces, esa conjunción expresa una causa. Que todo aquel que vea, que todo aquel que crea, que todo aquel que esté viendo el propósito con el cual Dios entregó a su único Hijo a morir en la cruz, todo aquel que pueda creer eso no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Ahora, el motivo o la consecuencia de ese porqué era la manera o la tal manera que amó Dios al mundo. Era tal la manera que Dios amó al mundo. Es decir, cuando habla de tal manera, está diciendo, fue tan grande el amor de Dios. Yo quiero que usted entienda eso. Es tan grande el amor de Dios que tiene por ti, a pesar de ti, a pesar de mí. Es tan grande el amor de Dios que Él entregó a su único Hijo a morir. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Cuánto entregarían usted la vida de su hijo por alguien que sabe que va a seguir haciendo mal, que va a seguir haciendo daño, que va a seguir traicionando? Se lo voy a poner más fácil. ¿Cuánto me aman? ¿Cuánto entregarían a su hijo por mí? Gracias. Yo también lo amo. ¿Entendemos eso? O sea, si usted no es capaz de entregar la vida de su propio hijo, de su propia hija, por alguien que sabe, ni aunque sea perfecto o santo, Dios lo hizo, aun sabiendo que usted y yo íbamos a seguir pecando. Por eso la palabra dice, de tal manera, tan grande ese amor de Dios, era tan grande que aún sin merecerlo, Dios decidió entregar su vida, la vida de su Hijo, por usted. Y esta palabra amor es la palabra en griego que significa ágape. Es la palabra ágape. Y es un amor incondicional. Es un amor que no espera nada a cambio. Es decir, Dios entregó a su Hijo sin esperar que usted fuera cambiado o fuera perfecto.
Es cuando nosotros entendemos ese amor que comenzamos a cambiar. El problema es que mucha gente no cambia su vida a pesar de que cree en Jesús, es que no entiende el amor de Dios. No entiende ese sacrificio. No entiende la obra de la cruz. ¿Estamos aquí? ¿Están descansando? ¿Entendemos eso? Yo que quiero que entiendan ustedes el amor de Dios. El amor de Dios. Era tan grande el amor de Dios que dio su único hijo. ¿Para qué? ¿Para qué entregó? ¿Por qué ese amor ágape? ¿Por qué ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta? Ese amor que nunca deja de ser. Ese amor ágape, entienda que es la naturaleza de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Y el que no conoce el amor, dice la Biblia, no conoce a Dios. Eso ya también lo hablamos el domingo pasado. Por tanto, cuando vemos este amor ágape de Dios hacia un mundo, y está aquí, esta palabra es cosmos, está hablando del planeta, pero está hablando también de la humanidad. Está hablando de usted y de mí. Está hablando de aquella gente como usted y como yo que queremos vivir como nos dé la real gana, queremos hacer como nos dé la gana, a pesar de ese sacrificio, y que Él entregó a su Hijo para darnos una vida que no nos merecemos. A un mundo que es pecador, a un mundo que es rebelde, a un mundo que está perdido, a un mundo que se merece, como dice la Biblia, el castigo de Dios, la ira de Dios. Pero ese fue el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. Porque una de las características de Dios es dar. Él da. Y Él no espera nada a cambio. Y eso es lo maravilloso de Dios. Pero cuando entendemos el amor de Dios, es cuando comenzamos a entregar todo a Dios. Entregamos nuestro corazón a Dios. Entregamos nuestras cargas a Dios. Entregamos todo lo que quiere sacarnos del propósito de Dios. Comenzamos a entregarlo a Dios. Y es ahí, amado, donde ese amor es correspondido. ¿Dios lo espera? No, Dios no lo espera. Pero hay algo que se llama gratitud. ¿A cuánto le gusta que le agradezcan cuando usted hace un favor? Por lo menos que le agradezcan, ¿verdad? Otra cosa que ya que se lo devuelvan otro día, pero por lo menos que le agradezcan, ¿no? Ahora imagínase a Dios que es Padre y que Él da a todos, da vida, como dice en Hechos 17:25. Dice la palabra que todo lo que desciende del cielo, de lo alto, es un don perfecto, es un regalo perfecto. Y Jesús vino del cielo, Jesús estaba a la diestra del Padre, Jesús está en toda la eternidad y Él bajó en forma de hombre para morir por nuestras vidas. Es un regalo. Entonces, es la voluntad de aquel que da, pero también tiene que haber otra voluntad, que es la de recibirlo. Y lamentablemente muchos no quieren recibir a Jesús. Y muchos que confiesan a Jesús como su Señor no lo han recibido. ¿Y cómo es eso, pastor? Mire su vida. ¿Cómo sé yo que he nacido de nuevo? Si realmente hay cambios en su vida. Si usted vive de la misma manera que vivía antes, pensando lo que pensaba antes, no hay cambios radicales en su vida, no hay cambios de pensamiento, no hay cambios de actitudes. Amados, medite si usted ha nacido de nuevo. ¿Cómo sé que yo he nacido de nuevo? Porque usted quiere pasar tiempo con Dios. Usted quiere orar. Usted quiere leer la palabra. Eso habla de que su espíritu quiere tener conexión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y eso habla de que usted ha nacido de nuevo. Ahora, si usted no quiere leer la Biblia, si usted no quiere orar, si usted no tiene esa necesidad, posiblemente no ha nacido de nuevo.
Y que usted llame a Dios Señor, Señor, no significa de que usted haya nacido de nuevo. ¿Estamos aquí? ¿Ok? Entonces dice que Dios ha dado a su único hijo. Eso fue un regalo voluntario. Algo que encontramos en la palabra es que Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿Sabe qué significa eso? Que Él de una manera voluntaria murió por usted. De una manera voluntaria, Él tomó el lugar de la cruz que le tocaba a usted. De una manera voluntaria. ¿Estamos aquí? Entonces, de una manera voluntaria, Dios también entregó a su Hijo Jesús, a su hijo unigénito, a su único Hijo. Pero no todos están dispuestos a recibirlo. Avanzo rapidito. Para que todo aquel que en Él cree, y este todo habla de una plenitud, de algo completo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche, el Evangelio es para toda criatura. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda. El Evangelio no es para unos cuantos. El Evangelio tiene que ser predicado para todo el mundo. Todos tienen que conocer de que hay un Salvador. Todo el mundo tiene que conocer de que hay vida eterna. Como siempre les digo, hay vida eterna en el cielo o en el infierno. Usted toma la decisión donde quiere pasarlo. ¿Estamos aquí? Pero que vida eterna, hay vida eterna. Recordando a un pastor, vi un video hace tiempo atrás, le estaban entrevistando en una televisión secular y le decía, es que no es lógico lo que usted está predicando. No es lógico que exista el cielo o el infierno, no es lógico que exista. Entonces este pastor, muy sabio, comenzó a decirle, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a la lógica. Imagínese de que no existe Dios, no existe el cielo, no existe el infierno. Imagínese eso. Por tanto, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay cielo nuevo, no hay tierra nueva. No existe nada de eso. ¿Usted qué pierde? Por lógica, ¿qué pierde? No pierde nada. Ahora imagínese si realmente existe. Si existe Dios, si existe la salvación, si existe la vida eterna, si existe cielo nuevo, tierra nueva. Si todo esto existe y usted no lo cree, no lo acepta, ¿qué pierde? ¿Qué pierde? Pierde todo. Entonces, por lógica, te conviene creer. Por lógica, te conviene creer. Ahí a la presentadora del programa se le quedó pan de payés la cara. Pero es que por lógica nos conviene creer. Y creer habla de confiar. Creer habla de obedecer. Bueno, yo puedo decir, yo creo a Dios, pero si no obedezco sus mandamientos, ¿en qué estoy creyendo? Si yo digo creer en Dios, pero no obedezco lo que Él me está mandando, cómo yo debo vivir. Si yo creo en Dios, pero no obedezco que Él me dice que yo tengo que perdonar y no perdono. Aquí la palabra creer no simplemente es confiar, sino es obedecer. Así como el pueblo de Israel tuvo que creer en la palabra de Moisés o la palabra de Dios a través de Moisés para mirar a esa serpiente y confiar que en el momento que ellos miraran la serpiente fueran librados de la muerte. De la misma manera usted y yo tenemos que confiar y obedecer que al mirar la obra de la cruz, al mirar la obra que Jesús hizo en la cruz, usted y yo somos salvos. Usted y yo somos sanados. Usted y yo tenemos vida eterna. ¿Estamos aquí? Entonces, mirar la cruz
significa volvernos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Eso significa mirar la cruz. Muchos tienen la cruz como un amuleto. Hace tiempo atrás me decía una persona, pastor, porque yo decía, ¿por qué no viene a la iglesia? Van a la iglesia, vengan a la célula, escucha palabra de Dios. Una vida destrozada, matrimonio destrozado y no quería saber nada de Dios. No, pero yo tengo el Salmo 91 abierto en la puerta de mi casa. Mira, usted puede tener el Salmo 91, el Salmo 23, usted puede tener la enciclopedia, usted puede tener la página amarilla abierta en su casa. Que si usted no cree, no obedece a Dios, la Biblia no es un talismán. Cristo no es un talismán, no es una imagen. Cristo es un Dios vivo. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, y creer y mirar a la cruz, es para que usted y yo podamos tener una vida plena, una vida llena de la bendición de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere para usted. Porque Dios no solamente es el Dios que nos sana, que nos liberta, sino es que es el Dios que salva. Y muchas veces nos olvidamos de predicar eso, que es Dios que salva. Necesitamos entender eso, que es la cruz la que nos salva. Es la cruz la que nos pagó el alto precio por nuestras vidas. Y fue el precio de sangre. ¿Estamos aquí? Diga conmigo, creer y obedecer. Aleluya. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, la alternativa a todo aquel que rechaza creer a Jesús como su único Salvador es perderse para siempre. ¿Crees en Jesús? Te salvas. ¿No crees en Jesús? No te salvas. Usted elige. Como le dije, cielo o infierno, usted elige dónde va a ir. Vida eterna, ay, eso tengo por seguro. Téngalo por seguro. Y así como no hay lágrimas en el cielo, tampoco va a haber sonrisas en el infierno. ¿Estamos aquí? Entonces esa es la alternativa que hay. Es la muerte eterna, o lo que llama la Biblia la segunda muerte. ¿Sabe lo que sería morir pero sin morirse? Es complicado, ¿verdad? Estar en ese lago de azufre y fuego, quemándose, uno queriendo morir pero no muere. Toda una eternidad. Estar muriéndose pero sin morir. Eso es terrible. Mira que dice segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice: en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que significa estar muriendo pero sin morir, quemándose eternamente en el fuego. Para que todo aquel que en Él cree no muera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es la plenitud de Dios en nuestras vidas. Es la liberación de Dios de nuestro pecado. Tener vida eterna es ser libre de la esclavitud que constantemente estamos. Pero cuando conocemos usted y yo el amor de Dios, y ahí comenzamos a cambiar nuestras vidas, nuestras actitudes, vamos a ser libres del pecado. Vamos a tener perdón de nuestros pecados. Dice la palabra que aquel que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. Tener vida eterna está hablando de adopción. Pasamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que todo aquel que cree en Él, Dios le da el derecho de ser hijo de Dios. A la creencia que siempre nos enseñaron de que todos somos hijos de Dios, no es así. Conforme a la Biblia no es así. Somos creación de Dios, sí somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios, Dios nos creó.
pero no somos hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios en el momento que usted y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro suficiente Salvador. Y usted y yo somos adoptados en Jesús. Ser o tener vida eterna habla de tener comunión con Cristo. Habla de participar de su amor. Habla de participar de su paz. Habla de participar de su alegría, de su gozo. Hermanos, ¿cuántos necesitan de Jesús? ¿Cuántos están viviendo una vida de amargura, de tristeza, de dolor? ¿Cuánta gente está viviendo en depresión, en ansiedad? Cuando pueden tener todo en Cristo Jesús. Salud. Puede subir un poquitito. Este versículo, Juan 3:16, resume todo el Evangelio de Jesús. Porque ahí nos habla de predicar la palabra a toda criatura. Ahí nos habla de la salvación que hay solamente en Cristo Jesús. Ahí nos habla de la alternativa que tenemos de salvación o de perdición. Pero usted elige. Por esto este versículo, amados, podemos conocer el amor de Dios. Y podemos mirar la cruz y saber de que a través de esa cruz es que usted y yo podemos tener vida eterna. Quizás quedará alcanzar la eternidad en otro lugar, pero solamente en Jesús. Solamente a través de la cruz. Conocer el amor de Dios es creer en esa cruz. Y cuando usted pueda ver ese sacrificio de Jesús entregándose por usted, aun cuando no lo merece, eso se llama amor. Eso se llama amor. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya, Jesús. Queremos darte gracias, Jesús, en esta noche. Queremos agradecerte, Señor, por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario.